¿cómo están? Lamento que el video llegue tarde, pero en realidad tuve que esperar mucho tiempo. Primero el tema de los albañiles y al lado de mi casa hay una tienda, así que es viernes y el cuerpo lo sabe. El mío no tanto, pero parece que el de ciertos vecinos sí. Y bueno, tocó esperar para poder hacerles el video. En ese sentido, porque quiero que tenga las mejores circunstancias de sonido y no tengo un equipo de sonido que tenga filtro ni nada de esas vainas, tengo que esperar que exista silencio. Lo cual es al mismo tiempo entrañable de mi parte y pobre. Pero bueno, es lo que hay. Este es el primer video, no el primer video que les comparto, sino el primer video realizado exclusivamente para la clase de Derecho Internacional Público 2021. Así que va para ustedes algunos temas de la clase que pienso desarrollar en el primer video que les mando. Chicos, para empezar, vamos a hablar de la clasificación de los estados. Para empezar, hay tres tipos de estados: los estados independientes, los estados dependientes y los estados internacionalizados. Así que vamos a empezar a ver primero lo que son los estados independientes. Sí, les va a sorprender. Ejemplo clásico de estado independiente: Guatemala. Sí, lo sé, pero es la verdad. Es el ejemplo de un estado independiente, pero también cabe en un estado independiente Suecia, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, etc. ¿Por qué independientes? Porque son estados que ejercen su soberanía a través de sí mismos, y que si una parte de su soberanía no la ejercen por sí mismos, es una parte muy pequeña y porque ellos así lo eligen. Luego tenemos los estados dependientes. Los estados dependientes no ejercen su soberanía por sí mismos en gran medida, es decir, un gran pedazo de su soberanía no la ejercen por sí mismos. ¿Por qué? Porque se trata de principados, protectorados, etc. Lugares donde no se ejerce la soberanía completamente. Por ejemplo, tenemos Gran Bretaña. Gran Bretaña es un conjunto de estados que, aunque son independientes, en algunos ámbitos ellos eligen no ejercer su soberanía completa, sino tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo, Gran Bretaña, como un solo punto, actúan en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque eso le favorece a la mayoría de los países que forman parte de la Gran Bretaña. ¿Por qué les favorece? Porque la Gran Bretaña es un miembro fijo del Consejo de Seguridad y podría hacerlo solo Inglaterra. Pero si todos ellos son parte de la Gran Bretaña, juntos son un voto como miembro del Consejo Fijo, es decir, un voto que vale un montón. En otros lugares ejercen su soberanía de forma absoluta y solos, por supuesto. Un ejemplo de este ejercicio de soberanía, aunque parezca algo absurdo, es la FIFA. Yo no sé mucho de fútbol, pero en la FIFA ellos no actúan como conjunto ni ejercen su soberanía junto. Cada uno de los países que forma parte de la Gran Bretaña actúa como un país independiente y tiene un cupo para ver quiénes llegan al mundial y cómo se organiza todo este asunto, que no sé cómo se organiza ni voy a entrar a tratar de explicarlo porque no sé, pero cada uno es un país independiente y soberano en la FIFA. Sin embargo, en la ONU son un conjunto y son la Gran Bretaña. ¿Quiénes son en la FIFA? Son por separado, no existe la Gran Bretaña en la FIFA, son Inglaterra, Gales, Irlanda, y no me acuerdo si hay otros, pero esos, ahí es donde se ve cómo puede ejercerse la soberanía de forma completa en unos momentos y en otros no. Estados dependientes, estados completamente independientes. Pero también podemos hablar con los dependientes de los principados. Mónaco, por ejemplo,
no ejerce una soberanía por sí mismo, sino que es parte de Francia y así otro tipo de territorios. Luego, lo interesante de esta parte son los territorios internacionalizados, porque lo de los estados ustedes más o menos ya tienen una idea, pero los territorios internacionalizados, eso es una cosa nueva. Resulta que no es tan nuevo, que después de cada una de las guerras mundiales hubieron territorios que estaban en poder o posesión del que perdió la guerra, ya sea porque durante el conflicto se la apoderó o porque siempre fue parte de él, y que al perder la guerra, otro estado que se sentía afectado en demasía por este estado o afectado porque le quitaron este territorio, lo peleaba. Pero que la gente que vivía en la zona no se sentía como tan de este estado ni tan de este otro. Y en ese sentido, ¿qué hacer? Si yo no me siento de un lugar, ustedes saben que en el derecho internacional público nació lo conocido como autodeterminación. Eso lo vamos a conocer a fondo después, pero el asunto de la autodeterminación es que yo puedo decir que soy. Por eso en las encuestas y los censos me preguntan, ¿y usted a qué etnia pertenece? ¿Qué es? Y etcétera. Entonces, como la gente no se sentía muy, o el conflicto había escalado a tal grado que no se le podía decir a la gente, usted es de aquí o usted de allá, el territorio se vuelve internacionalizado y queda bajo el poder o dominio administrativo de distintas figuras. Puede quedar bajo el dominio administrativo de la ONU, bajo el dominio administrativo de un consejo de países, bajo el dominio administrativo de un país y un consejo del propio territorio y una serie de variables, ¿me entienden? O sea, pueden haber muchas variables y hay varios territorios que vivieron de esa manera. Danzig, por ejemplo, es uno de esos territorios, el territorio de la cuenca de Sarre, la zona de Tánger y varios territorios que se manejaron de esta forma. Ahora, dos palabras que en este momento son importantes, ¿va? ¿Cómo surgen? Y hay, ¿va? Es decir, existe un proceso para declarar un territorio así y en este momento hay algún territorio o eso es mera historia. Eso es lo importante de esta parte de los estados internacionalizados. En efecto, existe un proceso para declarar un territorio de esa manera. Ese proceso responde a distintas cosas, no siempre a lo mismo. Puede responder a distintos intereses, puede responder a la lejanía del territorio con cualquier país, puede responder a la importancia del territorio e inclusive puede responder a la conflictividad del territorio, cosa muy interesante, porque si es el conflicto lo que lo define, una zona muy conflictiva puede volverse internacionalizada como una medida para generar la paz. En ese sentido, existe una propuesta de la ONU para declarar Jerusalén como un territorio internacionalizado, debido a que existen varias naciones, religiones, etnias, razas, territorios, personas, países y gobiernos que quieren reclamar Jerusalén como propio. Existe una propuesta de la ONU para que la ciudad, en lugar de ser de fulano, sutano, menganito o perencejo, sea un territorio internacionalizado bajo el gobierno de la ONU. Y para esto la ONU ha procurado su propio estatuto. Esto ha progresado, evidentemente, no mucho. Pero no quiere decir que no exista una probabilidad de declaración de este territorio como internacionalizado. Es decir, actualmente existen procesos vigentes tratando de declarar territorios de esta forma.
Ahora ustedes se preguntarán, sí, pero es un proceso a futuro que no sabemos si va a pasar o no. Y en este momento existirá o no. O la mayoría de ustedes pensarán, no hay ningún territorio así en este momento. Bueno, se equivoca. En efecto, existe un territorio de carácter internacionalizado que está bajo el dominio de las Naciones Unidas y que en efecto tiene un estatuto en las Naciones Unidas que lo rige. Ese territorio es la Antártida. La Antártida solo se puede utilizar por los países que se sumen al estatuto. Su dominio lo ejerce la ONU. Nadie ejerce soberanía sobre la Antártida, aunque han habido varios países que han tratado de reclamar soberanía, no ha sido posible. Y además, solo se puede utilizar el territorio con determinados fines. Y son fines experimentales, científicos y de beneficio para la humanidad. No se puede utilizar la Antártida con fines bélicos, de pruebas de armas nucleares, etc. Es decir, que en efecto existe un territorio con calidad de territorio internacionalizado cuya soberanía es ejercida por la ONU. Perdón, resabios de la gripe. A través del cel no se pasa el COVID, tranquilos. Pero lo que quiero decirles es que esta figura no solo existe, sino existe la posibilidad de que los territorios puedan pasar a ser más amplios, no porque la Antártida vaya a crecer de forma natural, sino porque pueden existir otros territorios que en algún momento se declaren como tal. Los territorios que antes les leí son historia, antecedente. De hecho, ya no existen en la actualidad. El único territorio que en efecto existe con esa calidad es la Antártida, ¿verdad? Y la comunidad internacional no ha tenido más que respetarlo, aunque sí han existido luchas porque se declaren algunas normas claras acerca de la explotación de recursos de la Antártida. ¿Por qué? Porque se cree que es un reservorio de enormes recursos naturales. Sin embargo, en esto todavía se trabaja y dado que la soberanía la ejerce la ONU, pues vamos a ver qué pasa con los países que exigen que se declare exactamente cómo se van a usar esos recursos naturales. Bueno, pasamos a otro tema. Ese tema es la vida de los estados. Bueno, vamos a decir que los estados, como las personas, nacen, crecen, se pueden reproducir y morir, ¿no? Ustedes dirán cómo se reproduce un estado. Bueno, de varias maneras y ahorita se los explico. ¿Cómo nacen? Bueno, hay estados que nacen en tiempos inmemoriales, es decir, en tiempos en los que cuándo me va a acordar o no existen registros. ¿Cuáles estados nacieron así? Saber hace cuánto. Italia, con el Sacro Imperio Romano obviamente, Grecia, Francia, India, China. ¿Cuándo surgió exactamente? Es difícil. Es difícil que yo pueda explicar ese nacimiento exacto porque son tiempos inmemoriales. Y ese es el nacimiento o surgimiento de los estados, ¿verdad? Se puede decir nacimiento, pero la palabra correcta es surgimiento, cuando nace a la vida jurídica. Ahora, más modernamente, hay muchos estados que nacieron producto de la emancipación, es decir, producto de que se hicieron libres. Estos estados eran colonias que se liberan de otro país y pasan a ser su propio país, ¿verdad? Es el caso de prácticamente toda América, sin excepción alguna. América pasa básicamente a emanciparse de un país europeo que lo había colonizado, cualquier parte de América. Y no el mismo país, sino distintos países, pero básicamente surgen los estados a raíz de la emancipación. Dejan de ser colonias, obviamente. Y
Tenemos que tener en cuenta que no todos los estados tienen un territorio de forma conjunta. Hay territorios o estados que tienen el territorio disperso, hay territorios cuyo territorio disperso hace que después se dividan, y en fin, Japón es un conjunto de islas, Pakistán estaba en 2 lugares distintos, y así hay distintas formas, ¿verdad? No todos los estados son un conjunto recorrido que se puede recorrer de un lado a otro, ¿verdad? Sino pueden estar en distintas zonas y no todos tener vinculaciones terrestres. Los estados pueden modificarse, en efecto, como cualquier cosa en la vida, se pueden modificar y basan su modificación en distintas cosas. Por ejemplo, pueden ganar o perder soberanía o independencia. Por ejemplo, cuando Centroamérica era una federación, cada estado ya existía, sí, pero cedía su soberanía a la federación. Cuando se separan y pasan a formar cada una de las repúblicas, entonces se modifican, porque los estados ya existían, pero pasa cada estado a ejercer la soberanía por sí mismo. Entonces, cada estado es modificado. La extinción, ¿se puede extinguir un estado? Sí, en efecto. La Federación Centroamericana se extinguió para dar paso a la existencia de los otros estados pequeños, ¿verdad? Este es un claro ejemplo de la extinción. ¿Hay otras formas de extinción? Sí, la URSS dejó de existir para pasar a formar una distinta cantidad de estados que incluyen Ucrania, Rusia, Bielorrusia y otros más, Lituania y así. Sucesión de los estados. ¿Existe una sucesión? Sí. Y puede existir una sucesión universal y parcial. Ahora, una cosa que es importante es que la sucesión en sí misma casi ya no existe. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no hay confederaciones ni hay federaciones, y porque casi ya no hay territorios internacionalizados que pasen a ser parte de otro estado. El único territorio, como dije, es la Antártida, y las federaciones son pocas. Las federaciones está Estados Unidos, creo que Brasil y poquito más. Las únicas federaciones del mundo. Si se deshacen, pasan a ser sucesión de estados, pero no pueden, las confederaciones, por ejemplo, que pueden pasar a ser que pueden pasar a ser una sucesión de estados, ya no se puede. La confederación ya no existe en el mundo, solo existen actualmente repúblicas, monarquías y federaciones, pero federaciones son pocas. Los estados incluso se pueden modificar por pequeñas partes de territorio, como le va a pasar o a Belice o a Guatemala cuando se defina dónde está la frontera. Se van a modificar los dos. A uno le van a quitar un pedacito, a otro le van a dar, y eso modifica ambos estados. Esas son las modificaciones, y en cambio la sucesión pasa a formar parte de. ¿Algunos estados se modifican y suceden al mismo tiempo? Sí, sí, completamente. Cuando Guatemala, como federación que está unida a México, se separa de México y se dividen en repúblicas, se suceden y se modifican. Se suceden porque ya no son parte de México, renuncian a ser México, y se modifican porque se separan y Guatemala pierde una parte de territorio. Es decir, ¿las cosas se pueden dar al mismo tiempo? Sí, sí se pueden dar. ¿Y qué pasa cuando los estados cambian, se suceden, se modifican o etcétera? ¿Qué pasa con sus ciudadanos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las leyes, etcétera? La nacionalidad. ¿Qué nacionalidad tiene la gente de un estado que está en ese periodo? Bueno, la nacionalidad que elijan. Se les deja elegir. Cuando se separó México, cuando se separó Guatemala de México, la parte que se quedó en México, la parte de territorio ya más o menos estaba definida. Sin embargo, la gente tuvo un periodo de tiempo en el que podía decidir si era mexicano
o era guatemalteco. Y lo mismo va a pasar cuando se termine de definir la frontera con Belice. Va a haber un segmento de la población que es libre de elegir si quiere un pasaporte o el otro, ciudadano de un lugar o del otro. ¿Ya? ¿Qué pasa con los tratados? Los tratados dependen. Si se trata de asuntos de tipo político, esos se diluyen porque eso cada estado deberá tratarlo por sí mismo. No puede quedar como una globalidad, como un conjunto. Pero si son tratados de asuntos prácticos que benefician al país, suelen subsistir. ¿Qué otra cosa? La deuda pública. ¿Qué pasa con la deuda pública de un estado que acaba de separarse, modificarse o sucederse? Vamos a suponer que se separa de Guatemala como país y se declara un país independiente. Vamos a suponer que los cambios que se hicieron en la ruta entre Panajachel y Sololá se hicieron con deuda pública, que no sé, eso lo estoy presumiendo. Y que esa deuda pública no es de un gobierno local, sino del central de Guatemala. En ese sentido, Sololá no tiene que asumir toda la deuda pública de Guatemala al declararse independiente, pero sí tiene que asumir la deuda pública que le corresponda por las mejoras realizadas en su territorio, ¿ya? Así se divide la deuda pública. La legislación. La legislación, como en cualquier caso, es igual. Nuevas leyes suceden, cambian, modifican las leyes viejas existentes. ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? Bueno, lo mismo. Las nuevas leyes cambian y hacen que el Poder Judicial actúe de una nueva manera, excepto en penal, que en penal se aplica lo que favorezca al reo, como lo sabemos, ¿no? Eso sí, todas las sentencias que se hayan realizado